Bienvenidos a la lección 1, parte 2 de estructuras selectivas anidadas. Mi nombre es Ernesto Solano Hernández. Vamos a continuar con el tema de estructuras selectivas anidadas. En el ejercicio anterior, pues vimos el ejemplo del supermercado. En este caso vamos a trabajar el salario de un trabajador. Para enmarcarnos en lo que es el ejemplo que vamos a trabajar, hay una serie de empleados que trabajan en una empresa y se le van a cancelar su sueldo de acuerdo a ciertos ítems, como por ejemplo el pago de las horas extras. Entonces se le van a pagar horas extras de acuerdo a unos criterios y con eso se le va a calcular el sueldo a cada uno de ellos. El enunciado sería de la siguiente forma: realizar un diagrama de flujo que permita calcular el pago de su salario a un trabajador teniendo en cuenta el sueldo y las horas extras trabajadas. Cada uno de los empleados debe tener como máximo 30 horas para cancelar. De lo contrario, no se le cancelan más. El respectivo pago se realiza de acuerdo a la categoría del empleado. Debemos tener en cuenta que si la categoría es mayor a 4, no se van a cancelar horas extras. Y en la tabla que encontramos abajo, vamos a encontrar cada una de las categorías y el pago o remuneración de cada una de esas horas extras. Entonces tenemos cada una de las categorías aquí al lado izquierdo y al lado derecho tenemos el pago de esas horas. A realizar cómo se buscan las variables de entrada. Entonces establecemos qué datos nos dan de entrada. A nosotros nos dan de entrada el sueldo del trabajador, obviamente, nos deben dar la categoría de ese trabajador y las horas extras que trabajó. 10, 20, 30, 50, no importa. Y adicionalmente en la tabla nosotros encontramos ¿qué? Encontramos cuánto se le paga a cada uno de sus empleados. Luego vamos a buscar qué es lo que tenemos que encontrar. Tenemos que buscar el nuevo sueldo, ¿sí?, que se calcula de acuerdo a todas las variables que tenemos como variables de entrada. Entonces, ¿cuál sería ese proceso? Entonces, en el proceso nosotros tenemos que buscar el sueldo o el nuevo sueldo, ¿sí?, de acuerdo a lo que sería el sueldo que leemos, el sueldo inicial, más el pago de las horas extras, o sea, el valor de cada una, por las horas extras. Pero aquí ya tenemos nosotros una condición. Nos condicionan que las horas no pueden ser mayores que 30. Entonces las horas extras no pueden ser mayores que 30. De tal forma que en ese caso nosotros tenemos un condicionante. Entonces establecemos un condicional para saber si las horas extras son mayores a 30 para cancelar solamente esas 30 o si no son mayores a 30 y se cancelan todas las horas. Porque no les podemos cancelar a todos 30, debemos cancelar o 30 a los que tienen más o simplemente no se le cancelan. Y adicionalmente, si la categoría es mayor a 4, también debemos tener en cuenta que no se deben cancelar horas extras. Algo más que encontramos en la tabla es que nosotros no tenemos un intervalo, sino que tenemos categorización, es decir, tenemos un valor específico para poder trabajar. Entonces, cuando tenemos ese tipo de valores que son específicos, que son de categorías, que es un valor fijo, no es de un intervalo, nosotros utilizamos entonces una figurita que es un selector, ¿sí? Un selector. Y entonces el selector, de acuerdo a esa categoría, en este caso que es la variable que va a estar en el selector, pues nos va a decir qué es lo que debemos hacer. Miremos cómo nos quedaría el diagrama de flujo. Entonces, el diagrama de flujo nos quedaría de la siguiente forma. Primero vamos a leer las tres variables, que son el sueldo, la categoría y las horas extras para poder empezar a trabajar. Con esa categoría que nosotros obtenemos aquí es la que colocamos dentro del selector. Establecemos el selector y establecemos cada uno de los caminos. Si la categoría es 1, si la categoría es 2, si la categoría es 3, si la categoría es 4 y adicionalmente si es una categoría diferente a cualquiera de ellas, entonces simplemente no se van a pagar horas extras. Eso es lo que encontramos. Podrán decir que esto que tenemos acá, nosotros lo podemos incluir dentro del selector. De hecho, sí se puede hacer, pero obviamente sería más desgastante tener que hacer esta misma operación que tenemos acá, hacerla 5 o 6 veces por cada uno de los lados del selector. Entonces, por eso lo colocamos por fuera y quedaría consecutiva de acuerdo a lo que estamos haciendo. ¿Hay que se nos establece? Pues simplemente las horas extras. Si las horas extras son mayor a 30, entonces venimos y hacemos esta operación. Si no son mayores que 30, pues hacemos la otra operación. Y al final, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente nosotros imprimimos el nuevo sueldo. Luego encontramos ya lo que es el diagrama de flujo con su pseudocódigo. Aquí encontramos el diagrama de flujo y ya encontramos el pseudocódigo. Cada una de las líneas que tenemos que hacer para poder luego pasarlas a un lenguaje formal de programación.
Bien, es todo por el momento. Los invito a realizar las actividades de aprendizaje. Espero que esto sea de su ayuda. Muchas gracias y los espero en una próxima oportunidad.